Saludo a los hermanos en el amor del Señor y los voy a invitar a que abramos la palabra del Señor en Hechos, capítulo 15, donde justamente hicimos la lectura alternada. Y como la lectura ya fue hecha, no la vamos a repetir, solamente les pido que tengamos nuestra Biblia abierta ahí para referencia en Hechos 15, para que así podamos ir acompañando lo que este texto nos muestra. El pastor Alejandro me comentaba que han estado viendo el libro de Hechos durante estas últimas semanas y que han estado haciendo estudios en el libro de Hechos y predicando. Y siempre cuando la iglesia tiene la oportunidad de releer y de reestudiar el libro de Hechos, siempre cosas interesantes pasan, La iglesia empieza a cuestionarse cosas, empieza a replantearse algunas cosas y comienza también a revisarse y a reevaluarse. Y yo creo que eso es súper bueno. O sea, toda organización necesita hacerlo, Y la iglesia de Cristo con mucha mayor razón aún, porque es una comunidad donde los principales elementos que la constituyen son sobrenaturales. O sea, huyen al control humano. Que la iglesia, por definición, es la comunión, es la comunidad de los escogidos en Cristo. ¿Y quién escoge es Dios? No somos nosotros. ¿Quién convierte es Dios? No somos nosotros. ¿Quién reúne a las personas es Dios? Y somos llamados a edificar y a santificarnos en la palabra del Señor, a crecer en el conocimiento de Dios, todas cosas que tampoco las hacemos nosotros. El apóstol Pablo dice que nos corresponderá tal vez plantar, regar, pero el crecimiento lo da Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros pensamos en la iglesia, pensamos en algo que realmente huye a cualquier tentativa de control humano. Y generalmente cuando el control humano empieza a inmiscuirse más de lo que debiera, terminamos atosigando la iglesia, ¿sí? Es como poner una planta, encerrarla en un cajón, ¿sí? Como meter plantas en un cajón. Ninguno de nosotros que tiene plantas en la casa, mucha gente, yo no tengo plantas en la casa, pero de ustedes que tienen plantas en la casa, ninguno de ustedes las va a poner en un cajón, digamos. Sabemos que ahí no van a recibir la luz, no van a poder crecer. De alguna manera eso es lo que a veces hacemos con la iglesia cuando nosotros empezamos a controlarla y empezamos a querer de una u otra manera controlar los factores. Tenemos que, por lo tanto, repasar el libro de Hechos para entender un poco cuál es la dinámica de cómo el Señor guía a la iglesia. Sin embargo, también es verdad que el Señor va guiando a la iglesia de tal manera de que la iglesia no es desestructurada, ¿sí? La iglesia no es una iglesia sin estructura. La iglesia tiene una estructura que es total y absolutamente relativa a los propósitos del Espíritu Santo. Las estructuras de la iglesia no son absolutas, son relativas, pero tiene estructura. De hecho, decir que la iglesia no tiene estructura sería bastante absurdo, digamos, porque sería como decir que el cuerpo humano no tiene estructura, ¿sí? Y efectivamente tenemos una estructura, solo una estructura orgánica, no una estructura mecánica. Y es lo que nosotros vemos un poco aquí en Hechos 15. Vemos que la iglesia comienza a estructurarse de maneras más claras. Algunos malintencionados dicen que en Hechos 15 donde la iglesia deja de ser pentecostal y empieza a ser presbiteriana. Porque se empieza a reunir en concilio y a decidir las cosas en concilio, en consejo, ¿sí? Entonces, probablemente tenemos mucho que aprender, porque hay un concilio, hay un consejo, hay autoridad, hay estructura, pero todo esto está al servicio de los propósitos del Espíritu Santo, no al servicio de ninguna agenda humana. Entonces ahí es donde entra la clave. Los líderes son de hecho los que más necesitan depender de Dios. Unos capítulos antes vemos de que la iglesia toma una decisión. Quitémosle a los líderes toda responsabilidad y preocupación administrativa y que se dediquen a orar. Porque si ellos no están consagrándose en oración y en la lectura de la palabra, no van a poder guiar a la iglesia conforme a los propósitos del Espíritu Santo. Amén. Van a empezar a guiarla conforme a sus propósitos. Amén. Entonces todos nosotros vemos que la iglesia comienza a tomar decisiones que nos permite a nosotros hoy día tal vez replantearnos lo que somos como iglesia y hacia dónde dirigirnos de maneras más claras, ¿sí? Así que personalmente me encanta por varios motivos el libro de Hechos, pero siempre es un desafío leerlo.
porque uno lo lee y siempre va recibiendo bofetadas del Espíritu Santo, mientras lo va leyendo. Uno va viendo que el Señor a uno lo empieza a confrontar con ciertas cosas y a mostrar que las cosas no se hacen como uno tiende a pensar que se hacen, sino que aquí dependemos fuertemente y primordialmente del actuar del Espíritu Santo. Si no estamos atentos a eso, la iglesia podrá ser un club religioso, pero no la iglesia. Así que necesitamos estar atentos a esto. Bien, aquí en Hechos 15 entonces nosotros vemos que se genera un conflicto. Se genera un conflicto, y lo que a mí me agrada de este conflicto es que este conflicto no es ocultado, sino que el conflicto es sacado a la luz de la manera más clara posible. Creo que aquí hay un principio muy interesante. Leíamos un texto para la confesión de pecados en 1 Juan que nos muestra un poquito eso. Dice que aquel que tiene comunión con Él no está en oscuridad, sino en luz. La idea es que saca a la luz incluso los aspectos feos y pecaminosos que uno pueda tener, porque somos la comunidad de la gracia, no la comunidad de los buenos moralmente y de los correctos moralmente. Allá afuera están todos los incorrectos y los pecadores. No es así. Esta es la comunidad de un montón de pecadores miserables que nos cuesta muchísimo hacerle caso a Dios, que tenemos serios problemas para obedecerle a Dios, y que de hecho nuestra tendencia natural es decirle a Dios que no y hacer lo que nosotros queremos, pecando de continuo. Por lo tanto, sacamos a la luz que enfrentamos estas luchas, y unos a otros nos vamos edificando, orando unos con otros y creciendo. Aquí en este caso la iglesia tiene un conflicto y lo saca a la luz y lo lleva de la manera más clara posible ante los líderes que eran los apóstoles. Fíjense que interesante entonces cómo la iglesia no tiene una lógica de ocultar cosas, ¿sí? Pero yo diría que esta es una de las primeras lecciones que nosotros aprendemos aquí. Yo quiero que nosotros hablemos de tres conceptos claves con respecto a una iglesia que resuelve sus problemas. Y estos tres conceptos claves son tres palabras que una es conflictos, la otra es comunicación y la tercera es libertad. Son tres palabras que las vamos a ver de distintas maneras, ¿sí?, a lo largo del texto. No son lo único que nos puede rescatar del texto, obviamente. El texto es mucho más rico y podemos rescatar muchas más cosas, pero yo quisiera que rescatemos estas tres cosas. Y en primer lugar está el conflicto. Dice así: algunos que venían de Judea, versículo 1, enseñaban a los hermanos: si ustedes no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. O sea, estaban poniendo una condición humana para la salvación. Estaban poniendo una condición que tiene que ver con esfuerzo o capacidad de realizar algo para que Dios a cambio nos salve. Así que este conflicto nosotros podemos decir que de alguna manera permaneció a lo largo de toda la historia de la iglesia, pero con distintas cosas, digamos. En eso de la circuncisión. Hay unos por ahí hoy día que hablan del bautismo. Hay otros que hablan de otras cosas como precondiciones para la salvación. Miren lo que estoy diciendo, ¿sí? Pueden ser incluso cosas buenas que pueden ser tal vez fruto o muestra de salvación, pero cuando yo las pongo como causa de la salvación, erré el camino, ¿sí? Entonces aquí dice que ellos estaban poniendo algo como causa de la salvación. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña, qué bueno lo que dice, ¿eh? No lo oculta, dice que tuvieron una discusión y contienda no pequeña. Es algo re interesante, que nosotros tenemos alguna idea así: es que si alguien está lleno del Espíritu Santo no pelea. Eso es totalmente falso, ¿sí? O sea, a veces hay que agarrarse a uno, ¿no? ¿Sí? Cuando se trata de defender la verdad de Cristo, cuando se trata de defender el Evangelio, entonces nos vamos a echar gente encima. Y si nos vamos a echar gente encima, hay que defender el Evangelio, ¿sí? Y dice que no pequeña con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces llega un punto en el cual efectivamente el asunto tiene que ser tratado y trabajado. Así que lo primero que nosotros vemos es conflictos. ¿Qué es lo primero que podemos hablar sobre el tema de los conflictos? En primer lugar, no existe iglesia sin conflictos. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Si usted está viniendo a la iglesia porque está buscando un lugar sin conflictos, viene a un lugar equivocado, ¿sí? De partida que hay un conflicto interno enorme con el solo hecho de venir a la iglesia, ¿no? ¿Sí? Muchos de ustedes ya tuvieron un conflicto esta mañana con las sábanas, por ejemplo, para llegar, ¿sí? Muchos de ustedes, digo yo, hipócritas, ¿sí? Por algo una iglesia
iglesia no hacemos culto a la tarde, ¿se entiende? Cuando haya otro pastor va a poner otras cosas, pero ahí... No, eso no es por eso. Después les voy a contar por qué, ¿verdad? Sí hay un conflicto de partida interno, obviamente, porque nosotros, al venir a la iglesia, al venir a la casa del Señor, al oír su palabra, evidentemente esto genera conflictos internos en nosotros. Porque la palabra del Señor va a estar constantemente desafiándonos y contradiciéndonos. O sea, si tú evalúas un sermón, si estuvo bueno o malo, según cuánto te gustó, es un pésimo parámetro. Porque a tu corazón le tiende a gustarle lo pecaminoso. Incluso le puse un doble leno, le tiende a gustar. Le tiende a gustar lo pecaminoso a tu corazón. Entonces tú no puedes venir y evaluar, ay, me gustó el sermón. Ese no es el parámetro de si el sermón estuvo bueno o malo. El parámetro es, ¿fue bíblico? ¿Expuso lo que dice el Señor en su palabra? Me cargó, me cayó mal, porque me confrontó. Pero fue bíblico. Entonces fue un excelente sermón. Muchas veces los mejores sermones son los que te caen mal, porque son los que te desafían a crecer. Son los que te confrontan con la realidad de que necesitas arrepentirte. Y necesitas, por lo tanto, estar constantemente volviendo al Señor. Pero además se generan conflictos por el hecho de que somos reunidos por el Espíritu Santo. La iglesia no es una invención humana. La iglesia no es una institución humana. Y la Escritura es absolutamente consistente en decirnos que la iglesia es idea de Dios, que la iglesia la reunió Dios y que a la iglesia el Señor la sostiene y la ama, porque es su esposa por la cual dio su vida. Amén. Si tú amas a Cristo, no puedes no amar a la iglesia, que es su esposa. Porque cuando uno está realmente enamorado y ama apasionadamente a alguien, ama lo que esa persona ama. Y Jesucristo ama profundamente a su iglesia. Hoy en día hay gente que dice así, que yo amo a Dios pero no me gusta la iglesia. Usted no ama a Dios entonces. Usted no ama a Dios. Usted no ha entendido esto. Amar a Dios es amar a la iglesia también. Solo que estamos de acuerdo en una cosa, es más difícil amar a la iglesia. Dios es más amable, ¿sí? Muchísimo más. Su gracia, su amor, su perfección. Pero la iglesia está constituida de pecadores que luchan internamente, y estas luchas muchas veces también vienen y afloran en nuestras relaciones los con otros. Y ahí es donde se generan los conflictos. Un teólogo llamado Donald Carson dice que la iglesia es una comunidad constituida de enemigos naturales, que por una acción sobrenatural del Espíritu Santo están unidos. ¿Se habían puesto a pensar en eso? O sea, en años de elecciones, como ahora, no estaríamos todos juntos aquí, como estamos. ¿Sí? Porque cada uno de ustedes tiene una visión distinta sobre las decisiones que se deben tomar en torno al país y a la nación, lo que los lleva a tener, por lo tanto, posturas políticas diferentes. Si para ti tu postura política fuera lo más importante, estarías en este momento profundamente peleado con tu hermano del lado que tiene una postura política distinta. Pero como Cristo vino a tu vida, hoy Cristo es lo principal en tu vida. Cristo es el centro de tu corazón. Cristo es el centro de tu vida. Así que tú puedes estar unido a otro con el cual, si no fuera sin Cristo, serían tal vez enemigos. Así que la iglesia está constituida de enemigos naturales, pero que el Espíritu Santo reúne sobrenaturalmente al darnos el don de la fe. Amén. Y al permitirnos creer en el Evangelio de Jesucristo. Así que, evidentemente, que esto es otro motivo por el cual van a haber conflictos en la iglesia. Y el otro motivo por el cual hay conflictos en la iglesia es porque en la iglesia no todos son salvos. La Biblia es clara con eso. Amén. Existe una diferencia entre la iglesia visible y la iglesia invisible. Esto es una diferencia que muchos teólogos han adoptado en base a la evidencia de lo que nos muestra la Biblia. Y Jesús muestra este principio de la iglesia visible e invisible con una parábola de un hombre que sembró trigo. Y durante la noche sus enemigos vinieron y sembraron un montón de cizaña y de maleza y de otras cosas entre medio del trigo. Como quedó todo sembrado, empezó a crecer juntos. Y Jesús entonces les dice a los discípulos y les muestra esta palabra para mostrarles que así es el reino de Dios. Las personas que trabajaban para el Señor, que plantó el trigo, le dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces el Señor dice, ¿saben qué? Que crezca juntos. Déjenlo que crezca juntos.
Y cuando llegue el momento de la cosecha, ahí vamos a separar lo que es maleza al fuego, lo que es trigo al granero. ¿Sí? Con eso Jesucristo está mostrando que la iglesia de hecho es una comunidad tanto visible como invisible. ¿Qué significa visible? Que la iglesia visible es la que nosotros podemos ver. Esa es la idea, que nosotros podemos ver. Y es la comunidad de creyentes que por ejemplo podemos ver aquí en una expresión local en este momento. La iglesia invisible, sin embargo, es la que solo Dios ve y la que solo Dios conoce, que son aquellos que verdaderamente han sido salvos, que verdaderamente han sido convertidos. Para nosotros es muy difícil diferenciar, tal vez imposible, porque hay muchas personas que son muy correctas y religiosas, pero no convertidas, y que vienen a la iglesia porque quieren juntar puntos para ganarse el favor de Dios, y por eso son los primeros que se enojan cuando Dios les quita bendiciones, porque están aquí para ganar puntos para que Dios les dé bendiciones. El desafío es que cada uno de nosotros se examine a sí mismo para saber si de verdad somos convertidos o no. Amén. Por lo tanto, esa también es otra razón por la cual hay conflictos, y los conflictos en este tercer caso, en la tercera razón, a veces son buenos y necesarios, porque van a marcar una diferencia. Porque el religioso quiere hacer méritos para ganarse el favor de Dios. Compara quién ora más, porque es un mérito para ganarse la salvación. Compara quién se sabe más textos de la Biblia, o quien conoce mejor doctrina y teología, porque es un mérito para ganarse la salvación. Y siempre está en un constante juego sutil y peligroso para su propio corazón de comparar unos con otros en base a méritos humanos, en base a méritos que el esfuerzo humano puede realizar. Por lo tanto, cuando se generan conflictos como este, donde está por un lado una posición legalista y moralista y por otro lado el Evangelio, es necesario que el conflicto salga a la luz, es necesario que el conflicto de hecho se revele para que así tengan que salir los que tienen que salir. La salida definitiva solo va a ser cuando Cristo vuelva, que es el momento de la cosecha final, ¿sí? Ahí se va a separar el trigo de la cizaña. Pero, aunque el momento final va a ser ese, durante varios momentos de la historia de la iglesia, el Señor va también limpiando a la iglesia. Y eso lo dice el apóstol Juan en su primera carta. Dice que algunos han salido de nosotros para mostrar que en realidad nunca fueron de nosotros. Por eso salieron. Entonces el Señor va ejecutando juicios parciales. O sea, por parte, a eso me refiero, ¿no? No que sea parcial en su juicio, sino que va ejerciendo, ejecutando juicios parte por parte en la iglesia. Así que la iglesia de Hechos es una iglesia que tiene conflictos. Y este no es el primero, de hecho, tenemos otros conflictos antes, ¿sí? Varios otros, que no atendían a las viudas de los que eran griegos, ¿se acuerdan? Ahí en Hechos capítulo 6. Hay conflictos constantemente. Hay un par de personas que mienten, le quieren mentir al Espíritu Santo, mueren ahí mismo. Entonces vemos que hay conflictos en la iglesia. Entonces lo primero que nosotros tenemos que pensar es dejar de idealizar la iglesia de manera infantil. Pensar que la iglesia es un lugar donde no va a haber conflicto. Es un pensamiento propio de alguien que tiene una cierta inmadurez. Pero es tiempo de que nosotros maduremos y empecemos a mirar la realidad de que la iglesia es de hecho todo lo contrario. Es un lugar donde los conflictos forman parte de lo cotidiano. Los conflictos personales en primer lugar, los conflictos interpersonales porque somos personas distintas que venimos de trasfondos distintos que hemos llegado a Cristo. Y en tercer lugar incluso los conflictos entre los falsos y los verdaderos hermanos. No siempre es fácil diferenciar los distintos tipos de conflictos, pero ellos se dan y existen en la iglesia. Así que no existe la iglesia sin conflicto. Una de las cosas interesantes es que estuve leyendo hace un tiempo algunas cosas sobre dinámica organizacional y cosas así, que algunos de ustedes aquí conocen mejor que yo, pero yo estuve leyendo algunas cosas y encontré muy interesante algunos asuntos de algunos expertos en recursos humanos. Y una de las cosas que ellos dicen es respecto de la falsa comunidad. ¿No voy a hablar de la falsa comunidad? La falsa comunidad es algo que se genera en todas las organizaciones y especialmente en las iglesias. La falsa comunidad es cuando nosotros recién nos estamos conociendo y somos todos amigos y nos queremos. ¿Se han fijado? Entonces lindo, ¿sí?
Es cuando recién se está formando el departamento. Entonces todos somos amigos y todos nos queremos, ¿cierto? Nos estamos conociendo y compartimos una pizza, compartimos una tortilla, tomamos tecito juntos y nos reímos y decimos, oh, qué agradable esta comunidad. Pero todavía no nos hemos mostrado como realmente somos. Para generar verdadera comunidad va a tener que ocurrir un conflicto. Y van a ocurrir conflictos. Después de los cuales va a tener que haber perdón y reconciliación. Y va a comenzar entonces a generarse el verdadero conflicto. Si ustedes se fijan, es más o menos la misma lógica en un matrimonio. ¿Cierto? Una cosa es la luna de miel, otra cosa es las vacaciones a los 10 años de matrimonio. ¿Sí? Entonces, yo estoy diciendo que las dos cosas son buenas. ¿Sí? Definitivamente. Sin embargo, son bien distintas. Entonces, imagínense, una vez, cuando estaban recién casados en la luna de miel, lo estaban pasando súper bien. Después, para celebrar los 10 años de matrimonio, se van por 4 o 5 días de vacaciones. Y lo pasan bien igual, pero son personas distintas, ¿sí o no? ¿Se fijan en eso, no? Que aquí tienen más de 10 años de matrimonio. Está bien. Yo voy al 10º, así que vamos para allá. ¿Ah? Eso ocurre. Que no estoy diciendo que esté mal. Imagínense, la relación está bien, son 10 años, están los dos contentos, pero son personas distintas y se ven de manera distinta como se veían en la luna de miel. Porque en la luna de miel no se conocían, pues. Pero en estos 10 años, mucha agua ha corrido debajo del puente. ¿Sí? Como diría Simon and Garfunkel. Por lo tanto, ahora ellos se conocen de una manera diferente. Se conocen, yo diría, de manera más realista. Ya se han tenido que perdonar muchas cosas. Y si lo están pasando bien en estos 10 años de matrimonio, es porque efectivamente, ahora sí podemos decir, se aman. Antes se gustaban. ¿Ah? De alguna manera, eso es lo que ocurre. También en la iglesia. Es necesario que ocurran los conflictos para que se genere genuina comunidad. ¿Cuál es una de las cosas, por lo tanto, negativas que podemos nosotros hacer en la vida de la iglesia? ¿Saben cuál es? Yo diría por lo menos 2. Una de ellas, ocultar los conflictos. No lo ocultemos, transparentemos. ¿Cómo ocultamos los conflictos? Yo voy y hablo de mis opiniones negativas solo con aquel que piensa igual que yo. Es una forma de mantenerlo dentro del mismo círculo y no ventilarlo, ¿sabes? ¿Tienen un conflicto con el hermano? Anda y habla al hermano. Yo sé que es peligroso lo que estoy diciendo. ¿Ah? En el sentido de que hay un riesgo, el riesgo de que termine enojado y todo eso. Le tenemos miedo a eso. Y nosotros como latinos le tenemos miedo al conflicto, ¿sí? Hay un tema también ahí entre los latinos, ¿sí? A nuestra iglesia 1 han llegado algunos gringos, ¿eh? Yo no sé muy bien por qué, no predicamos en inglés, pero han llegado. Y una de las cosas interesantes de los gringos es que uno de ellos, que nos está apoyando bastante en el liderazgo, que es misionero y tiene experiencia con un ministerio que se llama Vida Estudiantil, él ha llegado y nos ha apoyado en el liderazgo. Y una de las cosas que a nosotros más nos impacta es que él en directo va a decir las cosas. ¡Pah! Y dice cosas que pueden caer mal. Entonces dice, lo que pasa, me dice a mí, el otro me dijo, lo que pasa, doctor, es que tú no puedes tomar decisiones pastorales por culpa. Chuta, y yo, primero que no quiero pegarle, pero después dije que no tiene razón. ¿Sí? Nosotros somos malos para el conflicto. ¿Sí? Pensamos que si alguien nos confronta en algo que estamos haciendo mal, entonces yo tengo que reaccionar y tengo que defenderme. No estamos acostumbrados al conflicto, pero tenemos que empezar a acostumbrar. Tenemos que empezar a acostumbrarnos a ventilar lo que ocurre entre nosotros. Pero también, en segundo lugar, hay otra cosa que ocurre. Son los sanadores. ¿Han oído hablar de los sanadores? Esto también es administración organizacional, ¿no? Estuve leyendo antes. Los sanadores son aquellos que no quieren que el conflicto explote. Entonces ellos van a calmar las partes para mantener todo bajo control. ¿Se entiende? En las familias hay sanadores, ¿cierto? Hay gente que va para mantener, no, mira, no, pero no lo veas así, oye, pero juntémonos igual para el asado, ¿sí? ¿Ah? Porque la mamá va a estar triste si estamos peleados, ¿se fijan? Entonces ahí todos andan disfrazando como que está todo bien, pero no está bien. Por dentro está todo mal porque no lo han conversado, no lo han resuelto, no se han confrontado, no se han dicho las cosas en la cara. Pero están todos jugando a que está todo bien. Eso muchas veces es peor. Muchas veces es peor. Porque entonces puede ser que el conflicto después explote de la peor manera.
Lo mejor es que el conflicto sea resuelto y transparentado lo más luego posible. Lo más luego posible. Así que eso podemos aprender de la iglesia, de hecho, con respecto a los conflictos. Pero entonces viene lo siguiente: comunicación. Dice que ellos fueron encaminados por la iglesia, el versículo 3, pasaron por Fenicia, Samaria, y llegaron a Jerusalén, dice el versículo 4. Fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron, diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces ellos hacen lo siguiente, versículo 6. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Aquí me llama muchísimo la actitud de los apóstoles en general. En el libro de Hechos es maravillosa, tenemos mucho que aprender todos los líderes de los apóstoles. No sé si ustedes se acuerdan cuando Felipe, que no era destacado entre los apóstoles, no era especialmente destacado. Él no es Pedro, ¿sí? No es Juan, no es Jacobo, no estaba en el círculo más íntimo de Jesús. Él es un apóstol de alguna manera así como de la cola, ¿sí? Bajo perfil, low profile, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos Felipe, y Felipe va a Samaria por causa de la persecución en Jerusalén y empieza a predicar el evangelio. Eso está por ahí por el capítulo 8. Y ocurre que él empieza a predicar el evangelio y la gente se empieza a convertir. Y entonces le cuentan esto a los apóstoles bacanes, Pedro y Juan. Y Pedro y Juan son los apóstoles bacanes que están en Jerusalén y le dicen: oye, está ocurriendo algo ahí. Felipe fue de los samaritanos y parece que los samaritanos se están convirtiendo. Dice que Pedro y Juan fueron hasta Samaria, viajaron allá para ver lo que ocurría, y cuando vieron la conversión de las personas, ellos bendijeron la obra que allí estaba ocurriendo. Porque ellos se dieron cuenta como líderes de que ellos habían quedado estancados, mientras que el Espíritu Santo quería extender la obra a otros lugares. Tuvieron la humildad de decir: nos equivocamos, Felipe está en lo correcto, bendigamos lo que está haciendo Felipe y apoyémoslo. Aquí nosotros vemos algo muy interesante también con respecto a la humildad de los apóstoles, porque tenemos que pensar algo que nosotros no hemos pensado del todo tal vez. Los apóstoles recibían revelación directa del Espíritu Santo. No hay pastor que pueda decir eso en día, o sea, excepto un chanta. Cachulura, esa gente tal vez. Pero hablemos de los pastores de verdad, ¿sí? No de los falsos profetas. Un pastor de verdad que ha sido llamado por el Señor sabe muy bien una cosa: que por más que tenga un llamado y una vocación para predicar el evangelio, no recibe revelación directa del Espíritu Santo, sino que su ministerio depende 100% de su fidelidad y apego a la palabra que Dios ya reveló, que es la Escritura. Los apóstoles recibían revelación directa. Por eso que el ministerio apostólico es un ministerio que cesó, no existe más, porque la revelación ya se completó. Entre otros motivos, uno de los motivos es ese: la revelación ya se completó. No necesitamos profetas que reciban revelación para traerla. Ya fue completa la revelación, se completó el Nuevo Testamento, no se necesitan nuevos apóstoles. Pero en ese momento todavía el Nuevo Testamento no estaba completo. Así que los apóstoles desempeñaban un papel crucial, recibiendo revelación directa del Espíritu Santo. Ellos entonces daban la instrucción a la iglesia. Así que ellos sí tenían motivos para decidir entre ellos. Pero en vez de eso llaman a los ancianos y dicen: juntémonos los apóstoles y los ancianos. Es interesante eso, ¿no? Una de las cosas que de repente, por ejemplo, a mí me llama la atención. Aquí los que tienen más tiempo de presbiteriano van a cachar bien lo que quiero decir. En un presbiterio se decide formar una comisión, ¿cierto? Y entonces, al menos formemos una comisión para decidir tal cosa. Perfecto, puros pastores. ¿Por qué? ¿Sí? Primero, que nos da más pega. Y yo en Morón no queremos pega. Desde cuarta ya. ¿Sí? Pero en segundo lugar, creo que era un motivo muy egoísta, pero lo segundo, y ese ha sido un motivo importante, es que no son solamente los pastores los que tienen la revelación del Señor o los que tienen la sabiduría de Dios, los presbíteros también. Y si lo llevamos al caso de la iglesia local, no son solo los presbíteros, también los diáconos y las demás personas que están en el liderazgo. Si a alguien se le ha dado la suficiente confianza para enseñar en la escuela dominical, bueno, tiene algo que decir el liderazgo, ¿no? ¿No es lógica simple?
Entonces nosotros tenemos que comprender una cosa, sin duda alguna, las reuniones de consistorios son de consistorios, pero hay momentos en los que la iglesia tiene que hacer lo siguiente, tiene que abrir la comunicación para que sea amplia. Hay momentos en los que no basta con el consistorio reunido. Se necesita ampliar para que la comunicación fluya. Y eso lo digo no porque lo veo aquí en Hechos 15, lo veo también en Hechos 6. Es exactamente lo mismo que hacen los apóstoles. Vienen los apóstoles y los apóstoles me decían así, miren, vamos a escoger a personas idóneas, llenas del Espíritu Santo. Así que vamos a orar y vamos a salir para afuera con los nombres. Conténme al humo blanco, es porque tenemos los nombres. ¿Sí? Pero no es eso lo que hicieron los apóstoles, ¿sí o no? ¿Qué es lo que los apóstoles dicen? Hacen algo muy interesante, ellos entregan el control. ¿Por qué? Porque ellos saben que el Espíritu Santo habita en todos los creyentes. Ellos estaban convencidos de algo que nosotros los presbiterianos sabemos de la boca para afuera, pero no siempre lo vivimos. Sacerdocio universal de los creyentes. Entonces ellos venían y le dijeron así a las personas, vean personas con estas características, llenos del Espíritu Santo, esto, de buen testimonio, y escojan ustedes, de entre ustedes, a 7 varones con estas características. Corta. Ahora nosotros nos vamos a orar, chao. Es el que los apóstoles. ¿Sí? ¿No es interesante eso? Le dijeron, escojan, y la palabra ahí literalmente escoger en el griego es votar a mano alzada. Dice, escojan entre ustedes a 7 varones llenos del Espíritu Santo, a quienes le encarguemos esta tarea. Aquí está siguiendo la misma lógica. Los apóstoles tienen que ser algo importante. Sin duda alguna es un tema profundo. Podemos estar de acuerdo que tal vez no es un tema para quien está recién instruyéndose en la fe cristiana. Pero no se quedan los apóstoles solos de enseñanza. Llaman a los ancianos, que tienen conocimiento de la palabra, que predican la Escritura, y que son, una vez que el ministerio apostólico va a cesar, ellos van a ser los continuadores del liderazgo de la iglesia. ¿Saben cuál es la característica de los organismos vivos, a diferencia de las máquinas? Nunca olviden que la Biblia compara a la iglesia con un organismo vivo, no con una máquina. ¿Sí? No es algo mecánico. No lo compara con una catapulta romana. ¿Sí? La iglesia no está comparada en ninguna parte con una catapulta romana. Está comparado con un cuerpo humano, un organismo vivo. Está comparado con una planta. Esos son los ejemplos que nos da la Biblia. Una de las características de los organismos vivos es que en cada célula está toda la información del organismo completo. ¿Sí o no? Eso se llama ADN. ¿Sí? Entonces este ADN, ¿cierto? Que tiene los cromosomas, que son compuestos de átomos. El ADN está en cada célula. Significa que cada célula, sea una célula de hoja o de tronco o de raíz, no importa, pero tiene allí toda la información del organismo completo. Porque la comunicación fluye en los organismos vivos, de tal manera que no hay un grupo cerrado que maneja más información que otros. ¿Te habían puesto a pensar en eso? Esto es algo que a mí últimamente me ha desafiado bastante con respecto a cómo nosotros deberíamos funcionar como iglesia. No me cabe la más mínima duda, y la Biblia también es clara con eso. No estamos hablando de todo y cualquier tipo de información. Hay informaciones administrativas e incluso de decisiones disciplinarias que deben ser tratadas con discreción. Sin embargo, estamos refiriéndonos a la información necesaria para que la iglesia funcione, para que la iglesia ande. Debe haber suficiente información en cada miembro de la iglesia para que cada uno de ellos extienda el reino donde está. Y a veces nosotros cometemos el error, como pastores, como líderes y como presbíteros, de no capacitar a cada miembro para que esto sea así. Por otro lado, otra cosa interesante que ocurre es que efectivamente en los organismos vivos no funcionan todas las cosas de manera jerárquica. Los organismos más resistentes, de hecho, y que han durado más millones de años sobre la faz de la Tierra, tienen una característica interesante, que no son guiados por uno o por un grupo o por una colonia que sabe la información y los demás lo siguen. Por ejemplo, el caso del moho. No sé, pero el moho ha durado millones de años en la Tierra.
Y el moho, cada partícula de moho tiene toda la información necesaria y sabe cuándo tienen que reunirse y cuándo tienen que separarse. Y no hay, durante mucho tiempo los biólogos pensaron, debe haber un grupo que toma la decisión y envía la feromona para que los demás obedezcan. No es así. Todos saben cuando las condiciones climáticas cambian y tienen que juntarse, cuando las condiciones climáticas cambian y tienen que separarse. Y es por eso que el moho ha existido por millones de años en la faz de la Tierra. ¿Sí? Y probablemente van a durar más que nosotros. ¿Sí? O sea, ya duran más que nosotros, ¿eh? También. Entonces, miren qué interesante esto. Que cada persona en la iglesia pueda entender lo que está ocurriendo. Aquí hay un tema que no era menor. Es un tema que tiene que ver con la salvación. Era muy importante que la comunicación fluyera para todos lados. Era muy importante que la comunicación fuera lo más abierta posible. Así que se reúne esta asamblea. Y hay una cosa que es interesante en esto, ¿sí? Que lo mencionaba el presbítero Daniel, que por ejemplo en las asambleas presbiterianas son públicas. No es cualquiera que puede ir y opinar y votar y tener derecho a voz y voto, pero cualquiera puede ir y escucharlas y estar ahí. Y nada aquí nos indica que no haya sido así, muy probablemente también fue así. Si bien eran los apóstoles y los presbíteros que estaban reunidos para la discusión, probablemente esta fue una asamblea abierta donde el resto de la iglesia estaba atenta escuchando qué es lo que estaba pasando. Y fue la costumbre, las asambleas y los concilios siguieron siendo abiertos después. Hubo importantes concilios como el de Nicea en el año 325 y otros donde efectivamente las personas estaban allí presentes y todos podían ver. Y es por eso que tenemos a varios historiadores hablando sobre esos concilios, por ejemplo. Gente que no era ni siquiera cristiana registraron algunas de las cosas de esos concilios. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos con atención, y a propósito de conflicto, en el concilio de Nicea, por ejemplo, hubo un hombre que se llamaba Nicolás de Mira, que es la inspiración para el viejito Pascuero. ¿Sí? Era un obispo. Y él se enojó tanto con Arrio, porque Arrio decía que Jesús no es Dios, que se levantó y le pegó un combo. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos eso? Porque alguien que estaba mirando el concilio lo registró. Porque era una asamblea pública. ¿Se fija? Ok, no es el rostro más bonito de la iglesia, pero ocurrió. ¿Sí? Entonces el loco dice que Jesús no, yo también le pegó. ¿Sí? Sobre todo si es un pastor y fue ordenado por la iglesia. ¿Se entiende, no? Si es un pagano que no es creyente, ok, eso es otra cosa. Pero ¿cómo es posible que un pastor de la iglesia dijera una aberración como esa? No, pegarle un combo. Si nosotros vemos, la comunicación fluye, por lo tanto, debe fluir. Y tiene que ser ampliamente participativa, especialmente para resolver los problemas. Porque hay problemas que frenan a la comunidad como un todo. Que frenan. Entonces deben ser tratados con la comunidad como un todo. ¿Cuál es la dificultad con este punto? El control. Nosotros idolatramos el control. Es más, nosotros vivimos una cultura que idolatra el control. Se llama cultura moderna. Y la cultura moderna se caracteriza por creer en el control humano sobre todas las cosas. De hecho, la gran característica de la ciencia moderna es esa. Es que no solamente se dedicó a observar el mundo, muchos han observado el mundo, los árabes, los griegos. No hay nada novedoso en observar el mundo. La diferencia con la ciencia moderna es que observa el mundo para controlar los factores, para producir resultados deseados. Nosotros somos hijos de esa cultura. Así que si hay algo que a nosotros nos cuesta, es el tema del control. Queremos tener controlados los factores. Queremos tener controlados los factores. Entonces, queremos ir y mirar todos los días, a veces 3 veces al día, la cuenta en internet. Porque si no, no estoy en paz, ¿eh? Y si me hackearon la cuenta. Pero no está ahí, pendiente, ¿cierto? Hay que tener un control. ¿Sí? Nosotros vivimos constantemente tratando de controlar las cosas. Y el tema es que en la vida de la iglesia, eso es justamente una de las primeras cosas que vamos a tener que abandonar. Sobre todo si somos líderes. Nosotros le entregamos el control al Espíritu Santo. Permitimos que el Señor vaya mostrando los caminos que Él quiere dar a la iglesia. Es obvio que yo no me estoy refiriendo a que nos vamos a salir de los parámetros de la Escritura, eso es evidente que no es así. Pero seamos sinceros, muchos de nosotros controlamos más cosas que lo que la Biblia nos dice.
No estamos controlando solamente que sea sana doctrina. A veces estamos controlando pequeños detalles que no es necesario que los controlemos. Que tenemos que permitir que el Señor vaya haciendo su obra. A veces queremos impedir ciertas cosas que son justamente actuar del Espíritu Santo. ¿Sí? El famoso tema cuando el liderazgo impide, por ejemplo, una reunión de oración. No sé si hay que impedir una reunión de oración. Mejor que el liderazgo vaya a la reunión de oración. ¿Quieren tener control de la situación porque no acercarlo bien? Vaya. Pero impedirla de prohibirla, no sé si es una buena decisión. ¿Se fijan? En vez de decir así, oye, ¿sabéis qué? No me gusta como el Tony toca la guitarra. ¿Sí? Entonces, ¿qué lo voy a hacer? ¿Para llegar? Ya Tony, no toca más la guitarra a partir del próximo domingo. ¿Para qué ejercer ese control? ¿No es más interesante acompañar al Tony? ¿No es más interesante acompañarlo espiritualmente? Siempre lo uso de ejemplo, porque dice, todos lo usan de ejemplo, ¿no? No soy muy alumbrado. En tercer lugar, la libertad. Y aquí es donde entramos en un tema. ¿Qué es lo que queremos decir con el concepto de libertad? Me refiero a los principios liberadores del Evangelio. El Evangelio es lo que nos permite a nosotros vivir una genuina libertad. Y ese es justamente el ADN que todos nosotros debiéramos manejar, entender, comprender y saber aplicarlo a las distintas situaciones de nuestra vida. Evangelio, la buena noticia de que no podíamos salvarnos a nosotros mismos, pero Dios nos salvó por gracia. La buena noticia de que aunque estábamos condenados al infierno y al sufrimiento eterno, porque la justicia de Dios nos condena, Él cargó sobre su propio cuerpo nuestra condenación, nuestra culpa, nuestro pecado, y por eso Él murió sobre la cruz, desangrándose porque estaba pagando el precio de mi pecado y de tu pecado. Amén. Y sobre la cruz Él saldó nuestra deuda. No debemos a Dios. Y el Evangelio es radicalmente distinto a la religión. Porque la religión te muestra caminos para llegar a Dios, pero el Evangelio es la buena noticia de que Dios realizó toda la obra para salvarnos. Amén. Si este Evangelio lo conocemos, lo comprendemos y meditamos en él, y estamos constantemente perseverando en el Evangelio, porque tenemos la tendencia natural a desviarnos del Evangelio, todos, incluso los convertidos, rápidamente empezamos a funcionar de manera moralista, legalista. Pero si nosotros estamos constantemente predicándonos el Evangelio entre nosotros, predicándonos el Evangelio a nosotros mismos, entonces vamos a poder experimentar la genuina libertad del Evangelio. Y la genuina libertad del Evangelio es la libertad para, por ejemplo, vivir en santidad y obediencia a Dios por gozo. No porque me impusieron la regla, no porque es una obligación ni un peso, sino porque el gozo de la salvación habita en mi corazón. Y yo quiero obedecer a aquel que lo dio todo por mí. Si Él lo hizo todo, si Él completó la obra, si Él pagó el precio, si Él sufrió lo indecible para salvarme a mí, por gratitud y amor, yo quiero obedecerle. Así que no entienda libertad como que va a haber pecado libremente, es todo lo contrario. Cuando está el Evangelio fuertemente arraigado en nuestro corazón, hay libertad para obedecer. Y obedezco porque tengo gozo en obedecer. Hay libertad para ser santos porque siento gozo en la santidad. E incluso tengo libertad para abstenerme de cosas que tal vez no son malas, pero siento gozo en abstenerme de ellas, no porque pienso que así voy a agradar más a Dios, sino sería un peso, sino que siento gozo porque quiero servir al prójimo. Miren qué interesante que ellos discuten, y después de mucha discusión, dice el versículo 7, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Aquí se está refiriendo al episodio relatado en el capítulo 10, que es cuando él va, Pedro, y predica el Evangelio a Cornelio.
Y cómo el Señor tuvo que hacer primero todo un trabajo en la cabeza de Pedro, ¿sí? Mostrándole una sábana con un montón de animales inmundos y le dijo, mate y come. Dios le estaba quitando el prejuicio a Pedro, estaba trabajando en su corazón para quitarle el prejuicio para que se pudiera ir a la casa de Cornelio y predicar el Evangelio. Así que Pedro se refiere a esto. Pedro entonces habla claramente. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz, ¿cierto?, sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Maravilloso esto que dice Pedro. Porque yo cuántas veces me he visto a mí mismo haciendo esta tontería. Impongo a otros algo que ni siquiera yo soy capaz de hacer. Dentro de cada uno de nosotros hay un fariseo, esperando el momento para revelarse, atento al pecado ajeno y muy indulgente con el pecado propio. Esta es la realidad. Y Pedro aquí confronta y les dice que cómo es posible que estén poniéndoles un yugo que ni siquiera ellos son capaces de cumplir. ¿Desde cuándo la obediencia a la ley es precondición para la salvación? Dice. Versículo 11. ¿Qué creemos? Creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que ellos. Somos salvos por la gracia, que es el amor inmerecido de Dios. Somos salvos por su gracia, de igual modo que ellos. Así que la multitud se quedó en silencio después de que habló Pedro. Escucharon el relato, el informe de Bernabé y Pablo. Y después entonces, el que tenía la batuta ahí más fuertemente y que era más respetado entre todos, ni siquiera era Pedro, era Jacobo. Fíjense que Jacobo tiene la voz cantante, ¿sí? O sea, si vamos a hablar de un primer papa, debe ser Jacobo, no Pedro, ¿sí? ¿Ok? Pero tampoco hay papa aquí, pero si fuéramos a hablar, ¿sí? Y Jacobo dice así: varones hermanos, óiganme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Entonces él cita el Antiguo Testamento. Y él dice en el 19: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se escriba que se aparten de contaminaciones, de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Miren qué interesante la lógica de Jacob. Jacob dice lo siguiente: no les vamos a poner ningún peso ni yugo para la salvación, si eso no existe. Somos salvos por gracia mediante la fe. Tengamos eso absolutamente claro. Y no les impongamos otro yugo obligándonos a hacerse judíos. Aquí en Hechos 15 ocurre un punto de inflexión muy importante, que se venía avisando desde Cristo, desde el ministerio de Jesús. Jesús mismo ya venía avisando que esto iba a ocurrir. Pero aquí se manifiesta de manera clara que para ser salvo no tengo que hacerme judío. Eso es muy importante. En el Antiguo Testamento, personas que no eran judías podían ser salvas. Ruth, la moabita, lo fue. Rahab de Jericó lo fue. Y así muchos otros que se convertían y escuchaban la ley del Señor y escuchaban el poder de Jehová, y ellos se convertían, pero para ser parte del pueblo tenían que hacerse judíos. Si eran varones, circuncidarse y empezar a participar de los rituales y de la cultura judía. Eso es lo que se llama en teología la misión centrípeta. Porque la misión de la predicación de la buena noticia de Dios en el Antiguo Testamento se daba de una manera centrípeta. Se llamaba a la gente a hacerse judíos y a venir a adorar al templo y a servir al Señor según los rituales del templo. Pero desde la venida de Cristo en adelante la misión cambió y pasó a ser centrífuga. Por lo tanto ahora se proclama el Evangelio y cada persona en cada cultura y por medio de sus propias manifestaciones culturales puede servir a Dios. De tal manera que nosotros no necesitamos un shofar aquí para alabar al Señor. ¿Sí? Si usted no sabe lo que es un shofar, puede googlearlo. Es una especie de trompeta, ¿cierto?, que usaban los judíos, ¿cierto? Entonces no necesitamos un cuerno, ¿cierto?, un shofar, pero sí podemos tener un chaleco, ¿cierto? Desde esas cosas sencillas hasta otro tipo de manifestaciones culturales que no son pecaminosas,
el Evangelio las valida y las potencia para que se manifiesten de forma hermosa. Dios no quiere que las personas se hagan judías y que nosotros nos hagamos judíos. Dios quiere que creamos en el Evangelio y que nos arrepintamos de nuestros pecados por medio de la fe en el Evangelio. Sin embargo, si Jacobo le dice lo siguiente, les habla obviamente de lo que es pecaminoso, como la idolatría y la fornicación, pero también le habla de un par de costumbres judías. Le dice, les recomendamos que de esto también se abstengan, porque aunque son gentiles, en todas las ciudades de los gentiles hay judíos. Y nosotros queremos que esos judíos crean, para que ustedes puedan servirle de testimonios a ellos. En vez de piedra de tropiezo, sean testimonios. Pero la motivación es muy distinta, ¿se fijan? No les dice así, guarden estas costumbres, o sea, por ejemplo, no comer sangre. No es algo absoluto. Podemos comer piedra. Dios lo permite. ¿Sí? Amén, ¿cierto? Esa piedra por nueces que tiene la Villa Blanca. Entonces, ya ahora es complicado decir eso. Ellos podían, por lo tanto, participar de esta. No era una prohibición, pero sí les dice, les recomendamos que se abstengan de esto, porque en cada ciudad hay sinagogas y queremos que nuestros hermanos judíos lleguen a creer por su testimonio y que estas cosas no terminen siendo un impedimento para la fe de ellos. Esa es la preocupación de Jacob. Es una preocupación, por lo tanto, práctica, podemos decirlo pragmática, a fin de que el Evangelio se siga extendiendo y más judíos se conviertan. Pero ya no es una preocupación que quita la libertad, que les dice, esta es una obligación. De hecho, el apóstol Pablo después va a hablar sobre comer carne y sobre sangre en sus cartas. Y él les va a decir, miren, por respeto a la conciencia del hermano no lo voy a hacer. Pero yo sé que no es pecado. Yo sé que no es pecado. Y gracias a Dios nosotros estamos en Chile, donde no hay ningún problema cultural con comer sangre. ¿Cierto? Por lo tanto, nosotros podemos ver de que la libertad del Evangelio es la esencia de todo esto. Por eso este tercer punto yo quisiera que nosotros podamos guardarlo como tal vez el principal. Sea cual sea la decisión que tomemos como iglesia, que prevalezca el Evangelio sobre el legalismo. Nunca olvidemos esto. Sea cual sea la decisión o en la dirección hacia la cual caminemos, que prevalezca el Evangelio sobre el legalismo. No es imponiendo más reglas que la iglesia va a andar mejor. Es siendo más claros con la enseñanza y la predicación del Evangelio. No es poniendo más leyes que la iglesia va a funcionar mejor. Leyes de cualquier tipo que sean. Pueden ser leyes de reglamentos, pueden ser leyes de metodologías organizacionales. No es eso lo que va a hacer que la iglesia ande mejor. Lo que va a hacer que la iglesia ande mejor es que prediquemos el Evangelio cada domingo. Que todos nosotros nos prediquemos el Evangelio unos a otros. Que meditemos en el Evangelio cada día. Que cada uno se predique el Evangelio a sí mismo, como decía Lutero. Cada día. Y entonces vamos a saber hacia dónde conducir la iglesia. Y vamos a tomar decisiones, sí, decisiones prácticas, organizacionales, metodológicas, sin duda. Pero las vamos a tomar por una motivación pragmática, práctica, ¿sí? Y no por una motivación de que si no lo hacemos así, Dios no va a bendecir la iglesia. ¿Se fijan o no? Hubo un tiempo que nosotros teníamos ese miedo. Es que si no hacemos lo que dice Rick Warren, Dios no bendice la iglesia. No, no es así. ¿Se fijan? Bueno, el libro, me encanta, admiro el ministerio de Rick Warren, le tengo un profundo respeto. El compadre tenía 19 años y estaba plantando su segunda iglesia en Japón. Entonces, hay que tenerle respeto al compadre, ¿sí? No es cualquier persona. Sin embargo, no es la Biblia, no es el Evangelio. Y a él mismo no le gustaría que tomáramos su libro de esa manera. A él mismo no le gustaría. Estoy seguro de eso. Nosotros podemos venir y decir, ok, consideremos esto, pero considerémoslo como un fin práctico. Pero no pensemos que si nos salimos de esto, Dios no nos va a bendecir. Hay iglesias que hablan de la visión. ¿Han hablado de eso? Tiene que estar en la visión. Es que usted, hermano, no está en la visión. Ese lenguaje místico, ¿qué es la visión? Nunca he entendido qué es lo que es eso. ¿Sí? Pero hay algo que está ahí, dando vuelta. Entonces, y si tú no estás en la visión, no hay bendición del Señor. Porque no estás en la visión.
Hermano, la única visión de Dios es el Evangelio. Todo aquel que ha creído en Cristo ha sido librado de la condenación y del juicio. Es hijo de Dios, adoptado por gracia. Todas las bendiciones del cielo y de la tierra están sobre el Hijo de Dios. Cualquier dificultad, cualquier problema, pérdida de salud, pérdida de trabajo, pérdida de bienes, es bendición de Dios sobre el Hijo de Dios. Porque todo eso es Dios, el Padre, conspirando para tu bien. ¿Lo entiendas ahora o no? Amén. Así que no necesito andar buscando fórmulas de prosperidad. El Evangelio me libera de la fórmula de prosperidad. El Evangelio me hace libre de querer mostrarle a los demás que soy exitoso. ¿Sí? En realidad no soy exitoso. Soy muy loser. Y si algo ha salido bien en mi vida, tengo que admitirlo heroicamente y estoicamente. Fue la gracia de Dios, hermano. Esta cuestión es como Homero. Homero Simpson. ¿Se han fijado? Homero tiene una linda esposa, tiene una casa, y el loco es gracia, ¿no? Y él tiene un vecino que se la juega, que hace de todo y sufre más que él. Ok, es un mal ejemplo. Pero tenemos que admitir que la gracia del Señor está con nosotros. Que es la gracia del Señor conspirando a nuestro favor. Si nosotros vemos el Evangelio y entendemos esta realidad, que la gracia de Dios constituye la esencia de lo que creemos, entonces yo soy libre de querer mostrarle a los demás que soy recto moralmente. Muchas veces yo no soy recto moralmente. Así que nosotros podemos decir al Señor: gracias a Dios porque tú nos sostienes. Amén. Tu gracia nos sostiene. Amén. Y si algo tenemos que resolver como iglesia, resolvámoslo de esta manera, con el Evangelio delante y todas las técnicas atrás. Segundo, tercer plano tienen su valor, pero allá atrás primero el Evangelio. Por ejemplo, gracias te damos, Señor, porque tú nos das maravilloso ejemplo de la iglesia apostólica. Señor, los apóstoles eran gigantes de la fe. Y aún así tú les enseñaste a ellos que eran siervos inútiles, porque simplemente hicieron lo que debían haber hecho. Entonces nosotros somos aprendices de siervos inútiles. No es falsa modestia, es la realidad. Amén. Te necesitamos, Señor. Amén. Y sin ti no somos nada. Sin ti no podemos ser iglesia. Sin ti no podemos ser comunidad. Te necesitamos, Señor, porque la iglesia la constituyes tú, a la iglesia la llamas tú y la iglesia la sustentas tú. Somos tu iglesia en este momento, reconocemos que el control es tuyo. Abrimos mano de cualquier ilusión de control nuestro. Abrimos mano de cualquier aspecto en el cual imaginemos que nosotros estamos controlando algo. Y simplemente reconocemos la realidad de que es tu Santo Espíritu el que sustenta y el que guía a la iglesia. Y oramos en esta hora: guía a esta iglesia Cristo el Señor para cumplir tus propósitos, para realizar el anuncio del Evangelio en la comuna de Peñalolén y a donde tú la llamas, para que vayamos hacia donde el viento de tu Espíritu Santo nos empuje, sabiendo, Dios, que dependemos de ti 100%. En el nombre de Cristo, Señor, oramos. Amén. Amén.